Todo el mundo es consciente de la gran implicación de la tarea docente en la sociedad. La escuela es un lugar privilegiado para el conocimiento propio, para el encuentro con los demás, donde cada persona empieza a desarrollar todas sus capacidades y empieza a ser consciente de su papel en la sociedad. Es crecer como persona, darme cuenta de lo que me gusta realmente, ver qué es vocación, y considero que la vocación es la característica fundamental que debe tener un docente. Somos conscientes de que estamos formando a personas que formarán personas. Esto nos lleva a procurar una formación muy completa de nuestros alumnos en todas las dimensiones y acompañarles durante todo su periodo formativo. En los grados de magisterio cobran especial importancia las prácticas, en las que el alumno aprende en contacto directo con los contextos profesionales. Nuestros alumnos realizan prácticas de primero a cuarto y tienen posibilidad de realizar prácticas voluntarias o cursar especialidades como el Plan de Innovación Metodológica en Magisterio. Te recomendaría el grado de PIM porque en 4 años obtienes 2 grados, grado en infantil, grado en primaria, con mención en inglés, 1.660 horas de prácticas, además de la declaración eclesiástica de la competencia académica, la DECA, y la capacitación para ser maestro de valencià. Lo mejor, sin duda, han sido las prácticas, porque hemos estado durante 4 años todas las mañanas en prácticas. En primero estuvimos en educación infantil como profesores de prácticas, en segundo en educación primaria, en tercero en educación infantil como especialista en lengua inglesa y en cuarto en colegio bilingüe como especialista en lengua inglesa en primaria. Otra de las dimensiones importantes es la internacional. Nuestros alumnos tienen la oportunidad de cursar semestres de prácticas o de estudios en alguna de las numerosas universidades con las cuales tenemos convenio. Otra dimensión importante es la inclusión. En la universidad hay un compromiso con la discapacidad y se le da a todos nuestros alumnos una formación en este ámbito, curse el grado que curse. Por otro lado, la innovación metodológica nos lleva a dar una importancia muy relevante al uso de tecnologías de la comunicación y la información en el proceso formativo de nuestros alumnos.